Muy buenas tardes con todos. Estamos tomando este tema que yo ya les había hablado sobre lo que es la Divina Liturgia y habíamos llegado ya a comenzar este himno precioso que habíamos hablado, el himno de los querubines, que es esta exclamación preciosa de que nosotros nos unimos ya que representamos a los querubines místicamente aquí en la tierra y que cantamos el himno del trisagio angélico: Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, y se lo cantamos a la Trinidad vivificadora, pero es fundamental el apartarse de todo interés mundano para que recibamos al Rey de la Gloria. Esa es la condición que en lo que estamos justamente ofreciendo y entregando a Dios. Y vamos a ver inmediatamente esta parte del himno de los querubines que hace ya la preparación para la salida y el inicio de lo que se llama la gran entrada. ¿Se acuerdan que había pequeña entrada? Ahora es la gran entrada. Vamos inmediatamente a ese video para poder estar bien claros en lo que estamos aprendiendo. Hemos visto en este video claramente el momento en el cual el sacerdote junto con el diácono hacen una metania, es decir, un gesto de humildad delante del santo altar. En el altar ya está abierto el antimension, aquel, vamos a explicar, un mantelito en el cual está dibujado el momento en el cual se coloca el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y después de tomar el incensario, el diácono y el sacerdote van hacia la proscomidia, hacia aquel altar que está a un lado del altar propio, del altar principal, y ahí toman el pan
y el vino que están en el cáliz y en el discos, y los dos inmediatamente lo toman para salir en procesión. Todos los fieles, desde el inicio de estas celebraciones que ya eran hechas públicamente y en los templos, no esperaban los fieles atentos, intentando alcanzar incluso con la mirada esta gloriosa procesión. Algunos fieles podrían permanecer lejos, pero era tan solemne y gloriosa esta procesión que al inicio, estamos hablando de los primeros siglos, en un inicio eran los diáconos los que traían estos santos dones, y en algunos casos también los sacerdotes se unían. Hoy en día siempre el sacerdote también está presente, ¿no? El obispo muchas veces puede esperar desde las puertas santas y desde ahí espera que vengan los santos dones, y evidentemente cuando pasaban los diáconos y los sacerdotes por en medio de la gente se acercaba a intentar, aunque sea tocar las vestimentas de los sacerdotes que llevaban los santos dones que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, que está muerto, no está vivo porque va a resucitar en el altar. Y evidentemente en esa procesión, ¿no? Mucha gente, y esto es algo que a mí me impresionó mucho cuando estuve en Rumanía en alguna ocasión también, y es que yo vi que habían personas enfermas, personas mayores, que incluso se tiraban al piso en el paso, mientras la gente ya iba a venir con los santos dones, y había personas enfermas o personas que estaban con alguna dolencia, por ejemplo, con alguna dolencia espiritual, creían o consideraban que estaban a lo mejor poseídas o que tenían algún problema en su mente, en su alma, en su corazón. Y esas personas literalmente, verdaderamente, se tiraban al piso y los sacerdotes tenían que pasar por encima de ellos para poder seguir la procesión. Entonces, claro, una persona que no sabe o que viene de Occidente dice, ¿qué les pasó a estos locos, no? Y después veía yo personas que iban y se acercaban al sacerdote incluso debajo del felonion, de la vestimenta y se ponían como queriendo cubrirse, queriendo tocar, aunque sea la vestimenta. Entonces, claro, una persona occidental que por primera vez ve los ritos ortodoxos, le puede llamar la atención un gesto tal, porque no entiende esa devoción profundísima que tienen los fieles a la realidad del sacrificio eucarístico. Es decir, esos fieles saben que Dios nuestro Señor va a descender del cielo al altar y que estos sacerdotes están llevando en procesión a estos dones que es el santo cuerpo y la sangre de Cristo, que van a ser transmutados en el altar, el pan y el vino, que van a ser transmutados, y quieren colocar sus dolencias, sus angustias, sus miedos, sus problemas a Dios, quieren entregárselos, quieren pedirle que Dios, igual como la hemorroísa, creo que todos conocen muy bien esta parte del Evangelio, cuando esta mujer que llevaba tantos años con este flujo de sangre, tal como describe el Evangelio, y había gastado toda su fortuna, dice, queriendo curarse, y ningún médico había logrado, entonces dice que se acercó a Jesús, seguramente ya lo había seguido en algunas otras ocasiones, pero particularmente en un momento se acercó y quiso tocarle. Y ella pensó, si logro tocarle el borde de su manto, me voy a curar. Y evidentemente logró tocarle, ¿no? Inmediatamente ella dice que se sintió sana, pero el Señor Jesús, nuestro Salvador, también sintió que salió de él una fuerza, pese a que estaba rodeado de una gran cantidad de fieles, de gente que estaban ahí apretujándolo, y de hecho se detuvo y dijo, alguien me ha tocado. Y uno de los apóstoles, me parece que Pedro, le dice, maestro, todo mundo te está tocando, ¿no ves que estás rodeado de tanta gente y vienes a decir, alguien me ha tocado? Pues el Señor dice,
una fuerza ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? ¿Por qué hace esto el Señor? Porque evidentemente salió una fuerza sanadora de él, incluso que él no había sido pedido. En muchos casos del Evangelio tenemos casos de personas que le piden al Señor, Señor, sáname, o ciegos o leprosos que claman, Jesús, hijo de David, etcétera. Y él obra porque le piden o porque ve. Hay un caso en particular de un ciego que él nunca le pidió nada porque obviamente no sabía ni siquiera que pasaba el Señor y que fue el Señor quien decidió curarle, o igualmente aquel hombre del pozo de la fuente de Betsaida, donde estuvo 38 años paralítico y el Señor sabía, conocía en su corazón que este hombre había esperado tanto tiempo curarse y no había sido posible, así que se le acerca y obra el milagro del Señor, pero son casos excepcionales. En este caso, en particular, en el caso de la hemorroísa, fue necesario, fue importante para el Señor que esta mujer declare, que diga, sí, yo he pedido, yo he tocado, yo he recibido. En esta parte de la liturgia hay mucha gente que quizás no dice en voz alta, lo dice en secreto, pero hacen el gesto. Por eso en la Iglesia Ortodoxa, cuando pasan los santos dones, cuando pasa esta que se llama la procesión o durante el himno de los querubines y cuando termina la gran entrada, los fieles normalmente lo que hacen es agachar la cabeza. Primero, en símbolo de respeto. Y segundo, porque están colocando en esa procesión, que es la procesión que representa la procesión del mundo entero en sus dolores, del ser humano en su pecado, en su caída, en su necesidad. Es decir, es la representación del momento histórico en donde toda la humanidad suplica la necesidad de un redentor. Y en ese sentido, las personas que sufren o los que tienen cualquier género de dolencias, sean físicas, sean espirituales, en este momento deben entregarle al Señor, colocar en esa ofrenda del pan y vino, en el discos y en el cáliz, ese sufrimiento para que sea transmutado, cambiado. En el momento en que el Espíritu Santo va a descender sobre el pan y el vino y los va a transmutar, a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo, para nosotros como ortodoxos, toda nuestra naturaleza también viene a ser redimida, viene a ser salvada, viene a ser transmutada. Por eso mismo es fundamental que haya previamente a la liturgia también un arrepentimiento sincero. Ese arrepentimiento se hace a través de la confesión y en el momento en que se está presente en la liturgia, unirse a los celebrantes, porque los celebrantes son las personas escogidas por Dios de en medio de la humanidad, son vocaciones, como lo dijimos ayer, santas, que Dios ha querido llamar. La vocación de una persona es sagrada y esa persona ha entregado su vida entera para poder hacer una ofrenda digna delante de Dios. Y en este sentido, todos debemos comprender que cuando pasa esa procesión, los diáconos también comienzan a decir en voz alta, dicen que el Señor Dios, ¿no? De todos vosotros, que el Señor Dios se acuerde en su reino, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Ahí van a comprender ustedes, los que han podido y ya han asistido a una liturgia ortodoxa, cuando el diácono va adelante o el sacerdote canta esto, dice, de todos vosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque está tomando, está recibiendo ese diácono todas las oraciones de todo el pueblo, de todas las personas que están suplicando ante Jesucristo nuestro Señor esa salvación. Previamente, y vale la pena también aquí agregar que cuando se ha hecho y el coro ha estado cantando el himno de los querubines,
No, el sacerdote y el diácono, entre ellos, previamente, se perdonan y hacen un gesto y dicen, perdóname, padre concelebrante o padre celebrante, y hace un gesto como de humildad, agachándose. El obispo, en cambio, sale a las puertas santas y eleva las manos al cielo suplicando. Cualquiera de los dos gestos, en el gesto del sacerdote o del obispo, dice una frase muy fuerte, pero al mismo tiempo muy hermosa, que dice, perdona, oh Dios, a los que nos odian y a los que nos aman. ¿Cómo? ¿Cómo pide perdón a Dios por los que nos odian y por los que nos aman? Es como contradictorio. Bueno, pues sí, eso es lo que se pide. Se pide perdón a Dios. Primero perdona, oh Dios, a toda la gente que nos odie. ¿Por qué? Porque nosotros podemos perdonar, pero el perdón de Dios es más importante todavía. Y luego perdona también a los que nos aman. ¿Por qué? Porque también hay personas que nos aman de sincero corazón, etcétera, pero que hay que perdonarles también, que necesitan el perdón de Dios. Así que es una petición muy hermosa. Y de ahí se da vuelta el sacerdote y hace nuevamente la señal de la cruz y dice, purifícame a mí, pecador, y ten piedad de mí. Y de ahí toman el cáliz y el discos para comenzar la procesión. Así que cuando van ya por la procesión, como justamente hemos estado viendo, ¿no? El sacerdote comienza exclamando, de todos vosotros, que el Señor se acuerde en su reino eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Inmediatamente el sacerdote, tomando el santo cáliz, dice de nuestro padre y metropolita y conmemora, recuerda siempre al obispo del lugar, que el Señor Dios se acuerde en su reino eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. E inmediatamente el mismo sacerdote, como ustedes habrán visto, con los velos que cubren el cáliz, sostiene el cáliz con sus dos manos y hace la oración y comienza por las autoridades. Obviamente en un país donde normalmente el presidente de la República también es ortodoxo, es de cajón, es obligatorio el orar por ese presidente para que el Señor le ilumine. En los países que no es el presidente ortodoxo, no, normalmente no se debería orar. ¿Por qué? Porque se considera que esa persona pues no está dentro de la misma fe. Sin embargo, nosotros lo hacemos para pedir que también Dios le ilumine, porque aunque no sea parte de la misma fe ortodoxa, el presidente necesita sobre un pueblo, sobre una nación, la ayuda y la iluminación de Dios. Por lo tanto, lo pedimos, pero lo pedimos dentro de ese espíritu de súplica, de conversión también, de que verdaderamente se convierta. Y que el Señor Dios se acuerde en su reino eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y se agrega, de toda autoridad civil, de las Fuerzas Armadas, que el Señor Dios se acuerde en su reino eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Algunas personas a veces nos han cuestionado y dicen, ¿cómo pueden ustedes pedir por las Fuerzas Armadas cuando estas fuerzas tienen instrumentos, tienen armas con el cual hieren y matan a otras personas? Debemos entender que ciertamente el cristianismo no busca en su origen hacer daño absolutamente a ninguna persona, mas sin embargo también es legítima defensa cuando la maldad, sea de los pueblos, de las personas o de ciertas circunstancias, pueden llegar a herir a aquellos que intentan defender justamente su realidad humana. Y en ese sentido el cristianismo también sí tiene el principio de legítima defensa. Es decir, si verdaderamente un pueblo está siendo atacado y está siendo herido, por ejemplo,
el tema de ladrones, de piratas, de personas que quieren hacer el daño, que quieren robar un territorio, que no quieren respetar. En esos procesos tristes que ha sucedido a lo largo de la historia, se han dado cosas terribles en donde han habido matanzas, crímenes de todo tipo contra mujeres, contra niños y obviamente contra hombres. Y por lo tanto, Dios permite por igual que se pida por la justicia, por la defensa de un territorio. En este sentido, se pide igualmente por todas las Fuerzas Armadas, para que el Señor también les ilumine, para que no hagan cosas contrarias a la ley de Dios. Y luego inmediatamente se pasa a los siervos de Dios, dice, que se han encomendado en nuestras oraciones. Cuando decimos esto, ya incluimos a todas las personas que nos piden a través, por ejemplo, a alguien que nos encontramos en la calle y dice, Vladica, por favor, ore por mí, ore por mi papá, ore porque están pasando. Ahí ya están incluidas en nuestra intención, en cada liturgia, todas las personas que en algún momento nos piden, que nos hayan pedido, así sean hace 20 años atrás o actualmente. Hay una idea, y es una idea bastante equívoca y hoy en día muy difundida, particularmente por gente que ha metido programación neurolingüística e ideas un poco locas o un poco incluso media de magia, etcétera, las ha metido en la religión. Y hay personas, yo conozco muchas, que les gusta que se diga el nombre y el apellido y la circunstancia en la que está tal persona. Y creen esas personas en su pobre cabecita que si es que no se dice exactamente, no se ha orado ya por las personas. Y eso es totalmente falso. Primero y ante todo, todos debemos comprender que Dios nuestro Señor está al tanto absolutamente de todo. No puede caer un cabello de tu cabeza sin que Dios no lo conozca. O sea, Dios ya sabe. Nosotros, cuando por humildad suplicamos el nombre en nombre de tal o cual persona, lo que hacemos es prácticamente repetirle a Dios lo que Dios ya sabe, ¿no? Y más es una especie de satisfacción personal en la cual uno quiere que se oiga. Pero hay personas, y en esto es muy triste porque vuelvo a repetir, la gente en general le gusta que se diga el nombre. Entonces le pasan al sacerdote el papelito y quieren que se diga el nombre exacto. Entonces, por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa nunca se dicen apellidos de las personas, nunca. ¿Por qué? Porque ya sabe Dios de quién estamos hablando. Te pedimos por el Señor, siervo de Dios, Andrés. Pueden haber 500,000 Andrés, seguro los hay, pero Dios sabe de quién estamos hablando. Y decimos el nombre esencialmente, el siervo de Dios tal, la sierva de Dios cual, ¿no? Y encomendamos, cuando encomendamos, y lo decimos en voz alta, no es más que cuando en la proscomidia también se ha preparado. Acuérdense que se prepara el pan, la prósfora, se corta en pedazos y se toman porciones pequeñitas del pan y se lo coloca en el discos, en memoria o por las necesidades de tal cual, etcétera. Se va colocando ahí. Por lo tanto, no es necesario, en realidad, repetir, pero a veces sí lo hacemos efectivamente como para que quede bien claro que en esa liturgia se está encomendando a tal o cual persona y dice que se han encomendado nuestras oraciones, que nos han pedido que nosotros oremos por ellas, para que les conceda paz, salud, salvación, visitación, perdón y remisión de sus pecados. 6 cosas. En ninguna de esas 6 cosas dice plata, dice posición, dice vencer en contra de tal persona. No. Dice, para que le conceda a la persona paz, salud, salvación, visitación. Visitación se refiere a que Dios esté con él, ¿no? Visitación, perdón y remisión de sus pecados. ¿Qué más riqueza queremos tener? Si tenemos todo eso, los bienes materiales también vendrán como una bendición agregada
de Dios. Pero esa idea de pedir particularmente y para que se cure tal persona en tal situación, a tal hora, es como una especie, perdón, nuevamente lo vuelvo a repetir, ya lo he dicho antes, es una especie de brujería, ¿no? Es como querer que se diga el nombre de tal persona para poderle causar la buena cosa a esa persona. Eso no existe en la fe ortodoxa. Y dice claramente que el Señor Dios se acuerde en su reino eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Así que con esto ya se cubre todos los vivos, todas las personas vivas que se acercan por medio del celebrante a Dios por medio de esa conmemoración. El clero siempre ha conmemorado desde tiempos inmemoriales a los fieles en voz alta. Y los sacerdotes casi siempre también piden por todas estas personas. El clero casi siempre conmemora a toda la persona presente. Por lo tanto, en el instante en que una persona ya está presente ahí en el sacrificio durante la divina liturgia, ya es conmemorada. Y vamos a ver una parte final donde también queda bastante claro que originalmente se conmemora también a las personas presentes. Y luego hay una segunda oración posterior a la de todos los vivos y dice, de los benefactores de este santo templo, de nuestros padres y hermanos, los siervos de Dios, que se han dormido con la esperanza de la resurrección. Que el Señor Dios se acuerde en su reino, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Es una petición por todos los difuntos. No, pero es que a mí me dijeron que era necesario que le nombre, que le diga el nombre. No es necesario. Puede nombrarse, y de hecho se nombra a ciertas personas que se conmemoran, pero en realidad cada liturgia es conmemorar a todos los difuntos, a todos, sin ninguna particular excepción o solo. No es que le celebraron la liturgia solo para él. Ahora, está igualmente mal, voy a decirlo en el sentido, lo que sucede también en la Iglesia Occidental, que hay lo que le llaman misas comunitarias, y que entonces una persona viene y hace una ofrenda de una cantidad de dinero X, 5, 10, 20 dólares, y le ponen en una lista. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces lo que se quiere es aprovechar de esa ceremonia o de esa misa para recolectar la mayor cantidad de dinero posible. Y entonces le llaman misa comunitaria. Y tienen 40 nombres. Y de esos 40 nombres, toditos han dado algo. Entonces, se va haciendo número, ¿verdad? Y se va haciendo plata con eso. Y eso no es correcto, eso no es justo. Y entonces dicen, es una misita comunitaria. Entonces, la sierva de Dios, Delia, Juan, Esteban, Manuel, y se lee y pasa ahí cuarto de hora leyendo los nombres de las personas que han fallecido, o vivos, o quinceañeras, o lo que fuera. Y esto no es correcto, porque es jugar, vuelvo a repetir, con ese sentimiento de la gente que quiere que se le nombre. Que se le nombre. Incluso hay gente, esto es algo muy gracioso, que si no se le ha nombrado bien, que si en lugar de decirle Augusto le dijo Alberto el sacerdote, ¿no? Van y reclaman y dicen, devuélvame la plata porque no dijo el nombre. Y esto es fruto de una mentalidad equívoca, ¿no? Tanto del un lado como del otro. Está mal que se celebre y se cobre, ¿no? Por la conmemoración de un difunto. Los fieles deben entender, y todos entienden, que el sacrificio no se lo puede comprar y no se lo puede pagar. Es tan elevado, es tan maravilloso, es tan extraordinario que no tiene precio. Lo que puede hacer la persona es ofrendar, dar algo para el sostenimiento del templo, de los gastos propios, por ejemplo, preparar la prósfora, atender el vino tiene un costo, el incienso,
Aquí en Latinoamérica es muy difícil conseguir el incienso original que nosotros usamos, por ejemplo, de Europa, que un paquete, un kilo de incienso es muy costoso, 40, 50, $60 un paquete así, y se gasta obviamente mientras es la liturgia. El carbón, la energía eléctrica, etcétera. Y junto con eso, el bienestar de los celebrantes, porque es necesario que los celebrantes también puedan celebrar teniendo una vida tranquila, no de riquezas ni esto, pero por lo menos sin angustias, sin sufrimientos, sin hambre, sin dolores, sin problemas. Eso es lo justo, que aquel que sirve al altar coma del altar, dice San Pablo. El mismo San Pablo dice esto: quien sirve al altar debe comer del altar, ¿no? Pero esto la gente no lo comprende, cree que el cura, el hombre consagrado a Dios, tiene que por obligación hacer este tipo de cosas y que en definitiva no hay que sostener a la iglesia. O parten de ideas que vienen de la realidad de la iglesia occidental, de que tienen arriendos o que tienen propiedades o que tienen... Eso, claro, con 500 años de una presencia como es en Latinoamérica, es lógico que una parroquia o una iglesia o un templo tenga sus medios para sobrevivir. No es el caso de la iglesia ortodoxa y mucho más no es el caso de la metrópolis que nosotros dirigimos, que verdaderamente no tiene dependencia de ninguno de los patriarcados históricos, ¿no? Económicamente. Tenemos una sucesión apostólica, tenemos una dependencia canónica, pero no tenemos una dependencia económica. Vale la pena aclarar. Es decir, todo lo que hacemos aquí en Latinoamérica y en Ecuador se hace exclusivamente sin dinero que se reciba ni de Grecia, ni de Rusia, ni de Rumanía, ni de Serbia, ni de ninguno de los países que tienen iglesias poderosas que podrían contribuir, pero no es el caso nuestro porque somos una iglesia latinoamericana. En este sentido, nuevamente, volvemos hacia el tema de lo que estamos revisando. Se conmemora a todos los difuntos sin que haya ninguna particularidad. Se puede decir un nombre, pero se conmemora absolutamente a todos, y si se dice porque alguien nos ha pedido, lo lógico es colaborar no solo para esa liturgia, sino para siempre, porque siempre se encomienda y se ora a los difuntos que nos piden y a los vivos que nos piden. Inmediatamente hay una última petición, que el sacerdote, voy a hacer el gesto tomando la cruz como si fuera el cáliz, el sacerdote levantando el cáliz delante de todos los fieles dice: y de todos vosotros, cristianos ortodoxos e hijos de Dios, y de toda nuestra hermandad sacerdotal y monástica, que el Señor Dios se acuerde en su reino, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. De todos vosotros, de todos los presentes. Y se pasa, cuando pasa el cáliz, se le ve detrás del cáliz a la persona que está presente. Y se va ofrendando en nombre de cada persona presente, recordándole. Claro, si fueran 600, si fueran 1000 personas, no se puede uno por uno, ¿no? Pero se pasa así en general, y luego se lleva y se coloca nuevamente en el altar los santos dones. Aquí tenemos un sacerdote celebrando en una iglesia sencilla. Tienen igualmente la imagen del altar ahí, que es una forma cuadrada, cúbica. Tiene la cruz a un lado, tiene el evangeliario sobre el altar, y inmediatamente detrás ustedes pueden ver que tiene un candelabro de 7 brazos y tiene el artoforio, que es el tabernáculo o el lugar donde se guarda la presencia eucarística. Inmediatamente detrás del altar está Jesucristo en un gran ícono, ¿no? Donde está él como Jesucristo maestro, como el que está enseñando, está sentado en el trono con el evangelio abierto, y que está de alguna manera acompañando desde lo que se llama el trono, el lugar
desde donde Jesucristo acompaña la divina liturgia. Y ustedes ven que tiene hacia la parte de arriba, hacia la parte del cuello del sacerdote, una parte elevada. Esto es porque es una vestimenta rusa. En la tradición eslava o la tradición rusa, la vestimenta del sacerdote es más alta. En la tradición griega es un poco más baja, más pegado propiamente a la espalda, no tiene esa parte tan alta. Dicen que porque en la costumbre eslava se quería un poco proteger las espaldas del frío, porque se celebra en lugares o en espacios bastante fríos. Esta es la razón que dicen de ese modelo. En todo caso, cualquiera de los dos vestimentas es igualmente válido. Y aquí vemos ya más de cerca, en cambio, ya el Evangelio, pero que el Evangelio está de pie, parado, frente al artoforio, frente al tabernáculo. Se lo coloca así justamente cuando ya se ha comenzado la liturgia, y la liturgia ya está siendo celebrada. Por lo tanto, estas imágenes que ustedes están viendo es ya cuando ya la liturgia ya está adelantada, y aquel pañito pequeño que ustedes ven sobre el altar de color rojo, pequeñito, es lo que se llama el antimencio, ¿no? El lugar donde que se va a abrir para el sacrificio. Y luego la siguiente es la imagen de cómo conmemora el sacerdote. El sacerdote tiene un papelito con los nombres y el sacerdote está leyendo los nombres de conmemoración para poder recordar a todas las personas que se le ha pedido en algún momento, se le ha dicho por favor pida por tal persona que tiene necesidad, que está enferma, que ahora mismo está en tal lugar, en tal hospital. Entonces siempre el sacerdote tiene un papelito con el cual recuerda particularmente a ciertas personas, aunque como acabamos de decir, se recuerde absolutamente a todos siempre. Y vemos ahí el sacerdote que está ya ofrendando el incienso. Con el incienso, eso es el incensario, que tiene unas cadenas y va presentándole a Dios, ofrendándole a Dios ese buen olor de que siempre se ofrenda ante el altar de Dios. Y evidentemente esa oración es una especie de preparación que se hace para que el clero pueda recibir a Jesucristo que va a venir sobre el altar. Inmediatamente vemos aquella preparación de los dones que yo ya les había mostrado. Hay unos panes pequeñitos. Justamente hoy una persona me escribió previamente antes de la charla de hoy preguntándome que por qué, ya que había visto en el internet en algunos lados se veía unos pancitos pequeños que no eran el cordero, que no eran la parte grande que se corta con las letras ICXC. Voy a volver a colocar acá para que puedan relacionar. Este es de la prósfora grande que tiene en el centro las letras ICXCNIKA, Jesucristo victorioso de la muerte. Esa parte central se corta y se convierte en lo que nosotros llamamos el cordero. Pero hay otros pancitos más pequeños que vemos aquí al lado derecho del sacerdote. El sacerdote está levantando justamente el discos y el cáliz para ser llevados al altar, para hacer la procesión. Pero vemos que a un lado tiene esos pancitos pequeños desde donde ha tomado las conmemoraciones. Justamente todo esto que después, cuando sale el clero fuera y dice en voz alta que conmemora, que recuerda a tal o cual persona, ¿no?, que tienen necesidad, lo que acabamos de mencionar, de nuestro padre metropolita, del presidente de la República, de las Fuerzas Armadas, de los siervos de Dios que se han encomendado a nuestras oraciones, de los benefactores, las personas que ayudan a que el templo se mantenga, sea con medios económicos, sea trabajando, de aquellos que se han dormido con la esperanza de la resurrección de los muertos, y de todos los que asisten
a una liturgia, se toman de esos otros panes pequeñitos, en el caso de la tradición eslava o rusa, hasta que este otro altar secundario, que se le llama el altar de la prótesis, ¿no? Es el que lleva, desde donde se lleva propiamente el santo cáliz y el santo discos para ser presentados en el altar de Dios. Y pueden ver en esa prótesis a un lado que tiene como una especie de platito de madera, que es donde se hacen los cortes para que las partículas no caigan. En ese discos o platito de madera también de ahí se recoge después las porciones, de tal manera que nunca se pierdan o caigan al piso o queden descuidadas. No están consagradas todavía, pero igualmente pasan a formar parte del antidorón, de aquel pan que se va a dar al final de la liturgia, que explicaremos más adelante. Y por último, vemos al sacerdote, igualmente abro, que está haciendo esas conmemoraciones en voz alta. Claro, está de espaldas al altar, dando espaldas, pero está de frente ante los fieles. Y a todos los fieles los está conmemorando, está recordando primero, obviamente, al obispo, que es lo primero, y a la jerarquía, en este caso a la dependencia jerárquica o canónica de la cual dependa de qué patriarcado, de qué jurisdicción, y al metropolita propiamente, después al presidente de la República, a las autoridades civiles y militares y a las Fuerzas Armadas, y luego a todos los siervos de Dios vivos y difuntos y a todos los presentes. Ahí pueden ustedes ver cómo el sacerdote está ofrendando o haciendo esa conmemoración previo a que entre propiamente al altar y deposite en el altar los santos dones que van a pasar luego a ser consagrados. Y tenemos aquí ya la vista de cómo entran nuevamente en el altar y se colocan ya tanto el discos, que es donde está preparado el santo cordero o el cordero que va a ser consagrado, y el cáliz donde está el vino que va a ser consagrado, transmutado en el cuerpo y la sangre de Cristo. El antimension está abierto. Ustedes pueden ver aquí que el mantelito de color amarillo, en este caso, se ve que está abierto en el altar, y es el mantel que se concede a los sacerdotes para que puedan celebrar la divina liturgia. Sin ese mantelito, un sacerdote verdadero no puede celebrar la divina liturgia y debe tener aquel propio bajo su nombre, con su nombre. No puede cualquier nombre utilizar, sino tiene que ser aquel propio de él. Y por último, aquí termino de colocar, se cubren los santos dones para iniciar ya el ofertorio y la preparación de los dones para que descienda el Espíritu Santo y puedan ser transmutados en el cuerpo y sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se da como alimento y vida para todos los cristianos. Pregunta: ¿de qué está hecho el incienso para la liturgia? El incienso es una mezcla de esencias. Primero y ante todo, desde la antigüedad, desde siglos antes del cristianismo, no existía perfumes. Los perfumes, de hecho, son extractos justamente de plantas, de flores, y esos extractos que causan rico olor se colocaban de esta manera, se colocaban en un carbón para que se quemen. De ahí deriva después el perfume, cuando se descubre que esas esencias rebajadas con alcohol pueden pasar a perfumar a la persona, porque si tú te pones la esencia tal cual como es muy fuerte el extracto, la palabra es eso, el extracto de flores o de cualquier cosa olorosa. ¿Cuándo se logra descubrir el unir dos cosas? Una, la goma que sale de la resina
de los árboles de Oriente. En el Oriente descubren que sobre todo del Líbano, del cedro del Líbano y de varios otros árboles, cortándoles, lanza o deja un grano o una esencia, un bálsamo que sale como una goma. Esa goma, ese extracto, se lo deja secar, se lo pulveriza, se lo vuelve polvo y se lo mezcla con las esencias. Cuando se aglutina lo uno y lo otro, se hace una especie de masa, una masa, así como el pan es muy parecido, con la diferencia que tiene un tiempo en el cual se seca y eso se vuelve duro. Así es como se realiza el incienso, que viene de siglos atrás, de diferentes flores, de esencias, y evidentemente en la Iglesia Ortodoxa, ya que tiene esa raíz totalmente oriental, nos gusta mucho los olores para ofrecer a Dios lo mejor. Y a veces la mezcla de ciertos olores da verdaderamente un perfume que es espectacular. Si tú logras asistir algún día a la divina liturgia ortodoxa, tú vas a percibir que durante toda la liturgia hay olores distintos, porque podemos darnos el lujo, el gusto, la satisfacción de ofrendar a Dios, de ofrecer a Dios estos inciensos de diferentes. Hay olor de magnolia, hay olor de rosa, hay olores cítricos, hay olores de tantas cosas, que es increíble la cantidad de olores, y esto se ofrenda a Dios. Y hay otros que son ya la mezcla, que por ejemplo se llaman querubicón, justamente de los querubines, o Belén, o Jerusalén, son nombres que ya tienen ciertas mezclas, y eso se ofrenda en diferentes momentos de la liturgia. Es decir, hay momentos, por ejemplo, a la Madre de Dios, que se le ofrenda particularmente flores, y que es un olor deliciosísimo mientras está cantando la Madre de Dios. Cuando los ortodoxos nosotros queremos dar culto a Dios, nosotros decimos que debemos dar culto a través de los 5 sentidos: la vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído. Por eso para nosotros los cánticos deben ser teológicos, deben ser espirituales, no románticos. Los olores deben ser naturales, deben ser ofrendados a Dios de la misma naturaleza. El gusto, cuando se ofrenda el pan y el vino, debe ser verdaderamente vino de uva. El pan debe ser trabajado y hecho con nuestras manos, con el esfuerzo, ¿no? Lo mismo, la vista se gloria y se le da culto a Dios a través de los íconos. No es una iglesia con de una forma como un elefante blanco que dicen que no tiene nada y tiene una cruz. Para nosotros eso no existe, nunca en la ortodoxia va a existir eso, porque para nosotros el mirar en los colores, en la expresión de los íconos, en el dorado, mirar la historia de la salvación, es ya un culto a Dios. Cada ícono es para... Y por eso también ustedes van a ver en la habitación de cualquier monje, de cualquier sacerdote, de cualquier monja, no tenemos un ícono, tenemos... Si yo les mostrara todo lo que yo tengo en la habitación, se quedarían locos por la cantidad de imágenes. Y uno dice, pero ¿para qué tanto? Es la forma de ser oriental, no es lo propio. Para nosotros esas formas que han aparecido en lo occidental, de que dicen simplicidad y colocan un cáliz y el cáliz es de madera, para nosotros nos espanta. O sea, esto no es parte de nuestra tradición, porque a Dios hay que ofrendarle lo mejor y darle el culto, vuelvo a repetir, a través de todos los sentidos. Hemos dicho el oído, el tacto, el gusto, el olfato, ¿no? Y que se me olvida la vista, ¿no? Que se ofrenda también a través de los íconos. Y el olfato, lo que te acabo de decir, el tema del incienso. Debe ser precioso igualmente ofrendarle a Dios la presencia a través de esto, de estos
dones que el mismo Dios nos ha regalado. Nosotros ofrendamos a Dios lo que Él mismo nos ha dado, no le ofrendamos otra cosa, ¿no? Lo dice una de las oraciones que vamos a ver más adelante. Así que de eso está hecho el incienso, y el incienso es casi siempre hecho por monjes en monasterios que se dedican exclusivamente a trabajar todo el día en alguna de las cosas para ofrendar a Dios. Y claro, se vende también en el mundo a las personas que quieran comprarlo. Generalmente la gente compra ese incienso para a su vez ofrendarlo a la iglesia, para llevarlo. Hay siempre personas que dicen, me voy de viaje a Grecia y voy a traer 2-3 kilos de incienso para ofrendar. Esa es la mentalidad de un ortodoxo. Un ortodoxo viaja a su país y lo primero que piensa es qué puede ofrendar a la iglesia misionera que está acá en América Latina. Que Dios les bendiga a todos, un abrazo cariñoso nuevamente, y que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo.